Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Este día domingo, 4 de enero del 2026, son las 3:42 de la tarde. Estoy aquí antes de la palabra. Luego voy a dar la palabra. Pero estoy aquí por unas hermanas que están aquí. La hermana María Durán y la hermana Marianchito. La hermana Marianchito. La hermana María Durán dice, hermana, y las ofrendas. Es una parte. Créame que yo estaba con usted. Créame que yo estaba con usted. Créame que yo estaba con usted. Y yo hago las cosas porque el Espíritu de Dios, gracias a Dios, me da el entendimiento para que no las haga. Por eso yo salí de ese error. Ustedes están caminando en error. Ustedes son anticristo. Ustedes están negando a Dios. Están negando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Están negando al Hijo. Están negando a Jesús. Y toda persona que niega a Jesús es anticristo. Yo estaba como ustedes. Mire cuántos años, 5 años sirviéndole al Señor y otros 5 años en el Evangelio, nada más así, sin servirle al Señor, sin estar aquí sirviéndole al Señor. Y hasta el año pasado, fíjese, hasta el año pasado el Señor me libertó. El año pasado. No, el año antepasado, 2024. Porque el año pasado es el 25. ¿Va? Pues el 2024. Fíjate entonces. Hasta entonces el Señor me vino a liberar. Me vino a liberar de lo que yo hice. De diezmar y ofrendar. Me liberó. Pero no me liberó así como usted mira. No, el Señor me azotó espiritualmente. Yo daba gritos. Gritos daba yo aquí en la sala. Yo estaba orando. Yo estaba orando y cuando el Señor me agarró, se puede decir el latigazo, yo puedo decir espiritual, porque yo daba gritos y me decía, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me negaste? Me decía, cuando ofrendabas y diezmabas, me negaste. No lo sabías que me negabas, me decía. Y cada vez que el Señor me decía esas palabras, yo pegaba unos grandes gritos y unos grandes gritos y unos grandes gritos, pero yo he hecho un arco tirada en el piso. He hecho un arco tirada en el piso. Así es que créanme que yo las entiendo, por eso yo les digo a ustedes, es que es imposible. Si ustedes no oran, no van a salir de la ignorancia. No van a salir toda gente. Es obvio, pueblo, es obvio que las personas que están haciendo esto es porque no oran. Entonces la hermana esta, la Mariachito, la Mariachito, la Mariachito, me receta Malaquía 3, 6, 12. Me receta Mariachito. Y luego me receta Hebreos 7. Pues vamos a ver, Mariachito. Usted ya leyó bien Malaquías, porque ahí está la verdad. ¿Y usted cómo viene a recetarme Malaquías? Si ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Ahí está toda la verdad. Ya leyó Hebreos 8. Ya leyó Hebreos 8 usted. Vaya si lee Hebreos 8. Vamos a ver todos esos versículos. Voy a empezar con la hermana María Durán. No, pues, alguien más me dice la ofrenda de la viuda. No sé quién más me dijo la ofrenda de la viuda. O la misma Mariachito. La misma Mariachito me habla de la ofrenda de la viuda. Y me habla de Hebreos 7 y de Malaquías. Para empezar, nosotros no somos pueblo de esclavitud. Nosotros estuvimos siendo esclavos del pecado, pero nunca tuvimos 400 años esclavizados ni en Babilonia ni en Egipto. Póngase a pensar eso. Por eso la escritura y nosotros mismos por eso dice la palabra, este pueblo pereció porque le falta entendimiento. Nosotros como gentiles entramos por la muerte de Jesús.
Si Jesús no muere, nosotros no entramos a ser familia del pueblo israelí. Pero por Jesús los hizo familia de aquel pueblo israelí. Pero antes de Jesús nosotros no teníamos arte ni parte con aquella gente, antes de Jesús. Entonces usted empiece después de Jesús para acá. Así, empiece después de Jesús para acá. No se mete allá donde no tiene que meterse. Esta madrugada yo me puse a orar aquí en la sala y empecé yo a gimir y a gimir y a gimir y a gimir. Y me molesta, porque mi esposo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No entiende nada, no entiende nada. Si ve que estoy yo de rodillas, no estoy comiendo ni bebiendo, estoy llorando, no tiene que preguntar nada, simplemente tiene que callar. Entonces empecé yo a gimir y a gimir y a gimir y a gimir y a gimir, y era porque el Señor me iba a dar una palabra y me dijo, todo el Nuevo Testamento, me dijo el Señor, esta madrugada, 4 de enero del 2026, en la madrugada, a las 12 de la madrugada, me dijo el Señor, todo el Nuevo Testamento, me dice el Señor, ha sido y está sacado de contexto, me dijo. Todo lo están extorsionando, me dijo. Todo el Nuevo Testamento, me dijo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, me dijo, todo el Nuevo Testamento lo han sacado de contexto, me decía. Todo el Nuevo Testamento. Y me decía el Espíritu Santo de Dios al mismo tiempo. Y mira cómo es Dios. Ya sabía lo que estaba ahí, las preguntas que estaban ahí. Ya sabía él. La única que no sabía era yo, porque apenas me metí a ver los comentarios. Entonces veo los comentarios como una forma de distraerme. Entonces sí. Y me decía el Señor, todo el Nuevo Testamento es vivo y eficaz. Así me decía. Todo el Nuevo Testamento es vivo y eficaz y verdadero, sierva, me dijo el Señor. Pero lo han sacado de contexto, me dijo. Lo han extorsionado, lo han sacado de contexto. Extorsionar es como cuando esta agua, yo le echo a perder, esta agua es purificada y yo la mezclo con agua del toile, o es purificada y yo la mezclo con agua de la llave, ya está mezclada, ya no está 100%. Y eso han hecho con el Nuevo Testamento, sacándolo de contexto. Ahora yo le digo a ella, a Mariachito yo le digo, usted me receta Hebreos 7. Usted estaba ya en los tiempos de Abraham. Usted estaba ya en los tiempos de que Egipto, el pueblo hebreo tuvo de esclavo en Egipto. Nosotros no estábamos antes de Jesús. No estábamos allá. Nosotros formamos parte después de Jesús. Por eso dice, nosotros estamos bajo la gracia, bajo de Jesús. Pero bueno, yo no vengo a hablarles vengo a hablarles con las escrituras. Y usted vaya y lea bien, por favor, vaya y lea bien. Malaquías 3, 6, 12. Vaya y léalo bien. Y no me diga Malaquías 3, 6, 12. Váyase al 10, Malaquías. Mire, yo no le tengo miedo a la escritura, de veramente, yo no le tengo miedo. A mí nadie me va a venir a intimidar recetándome versículos, porque créame que yo sé lo que hablo, porque todo viene del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo sé con la certeza y la seguridad que le hablo, porque Él no se equivoca. Y si Él no se equivoca, lo que yo digo es verdadero, porque no son cosas inventadas, no las escuché yo por allá, no, fue el Espíritu Santo de Dios que me las dio y me ha dado, gracias a Dios, ese especial entendimiento para que yo entienda y vea lo que nadie mira. ¿Ve? Por eso le digo que no todos pueden ser atalaya, no todos pueden ser atalaya, porque no miran lo que Dios les dice. Entonces, la hermana Mariachito me dice, Malaquías 3, 6 al 12 me dice. Fíjese lo que dice el pago del diezmo.
Entonces yo le voy a decir a usted y a aquellas personas que están pensando como usted, váyase a Malaquía 3:6, váyase al 10. Y en el 10 la va a mandar a Levítico 27:30, a Números 18:21-24. La va a mandar a Deuteronomio 12:5-7 y a Deuteronomio 14:22-29 y la va a mandar a Nehemías 13:12. Ahí concéntrese que ahí está la verdad. Lea la verdad para que no se dejen engañar. Las mismas escrituras están para salvarse o para perderse. Las mismas escrituras están las verdades. Están las verdades. Simplemente que nosotros queremos beber las mentiras. Créanme. Váyase. Todas ustedes que están pensando lo contrario, como Mariachito. Mariachito, váyase. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Y váyase a Malaquías 3, en el 10. Y ahí enfóquese en el 10. Enfóquese. Y se va a todos estos versículos que le está diciendo. Ahí está la verdad, mamita. Búsquela, búsquela, búsquela. Para que esté segura de lo que está diciendo y de lo que está leyendo. Porque aquí vamos a enfrentar las mentiras con la verdad. Váyase para ahí. Fíjese, usted me dice al 12, fíjese lo que le dijo Dios a su pueblo. Le dijo, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le dijo? A su pueblo. Le dijo que todas las naciones iban a tener envidia de aquel pueblo, de su tierra, porque iban a ser tierras deseables, las iban a desear esas tierras. Por eso esas tierras, por eso ese lugar continuamente está en pleito, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere. Pero aquí no entran las naciones a participar de lo que había en esa tierra, no forma parte. Así es que nomás fíjese cómo leemos las escrituras. Y cuando nosotros sacamos las escrituras de contexto, somos blasfemos. Y cuando sacamos las escrituras de contexto, Dios los va a castigar. Dios los va a castigar. Porque dice en Apocalipsis que todo el que le añida o le quita la palabra va a tener su paga. Va a tener su paga. Hace unos 3 días le leí en Proverbios, donde dice que no le añadas tampoco a la palabra. Así es que no podemos nosotros hablar nomás porque escuchamos o hacen los mentirosos todito eso. Los mentirosos hacen lo que le dan vueltas a los versículos como ellos quieren. ¿Por qué? Porque saben que eres ignorante. Porque saben que te enrollan con un versículo. Créeme que estas personas no se van a preparar para salvar las almas, porque para salvar las almas no se necesita una preparación. Porque lo hace el Espíritu Santo de Dios. Ellos se van a preparar para robarte. Créeme que es así. Para robarte se van a preparar. Vaya y léalo ahí. Usted, Mariachito, y todas las que piensan como usted, vayan y léanlo ahí. Ahí está la verdad. Yo no se lo voy a leer todo porque yo tengo mucho más cosas que hacer. Mire, le voy a leer Proverbios 35, dice, toda palabra de Dios es limpia, limpia. Dios no va a escribir mentiras, no va a escribir mentiras. Dice, toda palabra de Dios es limpia, limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, Él es escudo en los que le esperan. Dice, no añadas a su palabra para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Anote este versículo, por favor, y pónganselo aquí prendido en el vestido. No le voy a decir que pongan un collar porque estoy haciendo mal. Nadie puede usar collar porque usted no es perro. Póngase el papelito aquí, mire, ve, de Proverbios 30, del 5 al 6. Vamos a ver
Vamos a empezar con la ofrenda de la viuda primero. Dice la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mire, delante del arca de la ofrenda, ponga cuidado porque yo voy a terminar dándoles en la torre a todas ustedes. Dice, estando Jesús sentado delante, y a tu pastor que te estafa también, estando sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Y o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, mire, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobró, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía todo de su sustento. Jesús los puso de testigo, como diciéndole, mira esto que estás viendo, ya no va a suceder. Yo he venido para quitar esto. Porque Jesús no ofrendó ni diezmó. Porque si Jesús ofrendaba y diezmaba, entonces el Señor se iba a contradecir lo que él había venido a enseñar. Porque lo que él venía a enseñar no tenía nada que ver con la ley. Acordémoslos eso. Póngase a pensar, ustedes son inteligentes. Póngase a pensar que todo eso fue en la ley. Y Jesús vino, no a enseñar la ley, vino a enseñar el evangelio. No más piense que si Jesús hubiera querido que la viuda hubiera seguido dando lo único que tenía, entonces hubiera dejado parado el templo. Pero Jesús, como sabía que la gente es cabezona, iban a morir haciendo lo contrario, voló todo el templo. Dijo, este templo donde vienen a hacer todas estas cosas de dinero, a Dios no le importa eso. Dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y a donde iban, a donde recogían todo ese dinero, no dejó nada el Señor. ¿Por qué? Porque eso ya no iba a ser, ya quedaba descartado. Eso ya no iba a ser posible. Ya en el evangelio ya nada de eso se iba a hacer. Si Jesús hubiera querido que eso se hubiera seguido haciendo, el templo siguiera parado. Pero acuérdese, aquel templo dejó de ser aquel templo, fue destruido aquel templo. Aquel templo fue destruido para que pasáramos a hacer este templo. Aquel templo fue destruido para que pasara a ser este templo. En este templo es un altar. Aquí no se pasa a recoger dinero, porque el que recoge dinero, entonces no es altar ni cuerpo del Espíritu de Dios, ni es altar de Dios. El que recoge dinero no es altar de Dios ni iglesia del Señor, es cuerpo de prostituta, porque las prostitutas usan su cuerpo para recoger dinero. Las prostitutas hacen dinero con su cuerpo. Y este es altar y morada del Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer dinero. Póngase a pensar todo eso. Póngase a pensar. Esas ideas para que usted viva lo contrario de Jesús las mete el diablo. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no lucho contra eso? Claro que lucho contra eso. Pero me voy y digo, no, pues si así hubiera sido, Jesús no hubiera volado el templo, lo hubiera dejado así. Me voy a ¿cómo se dice? A reflexionar y a hacer memoria de todo eso. ¿O usted quiere que yo la esté estafando a usted? Usted estuviera feliz entonces. Usted estuviera diciendo amén entonces. La ofrenda de la viuda. Y acuérdese que la ofrenda estaba viva, porque la misma ofrenda vio que la viuda depositó su ofrenda, que era lo único que tenía para su sustento. La ofrenda la estaba viendo. ¿Y quién era esa ofrenda? Jesús. Jesús estaba viendo. Póngase a pensar. Jesús todavía no moría, todavía no lo crucificaban. Acuérdese que con la muerte de Jesús, todo automáticamente se fue. Acuérdese. Bueno, ya les expliqué eso, ¿verdad?
Hoy vamos a leer lo que ella dice, Hebreos 7. Vamos a leer Hebreos 7 como ella dice. Ya fui a la Malaquía, lo que ella me está recetando Malaquía, ¿verdad? Ya le expliqué Malaquía. Hoy le voy a explicar Hebreos 7. Ella me está hablando del sacerdocio de Melquisedec, porque habla del diezmo. Se lo voy a leer todo para que vea. Una parte, le voy a leer hasta donde dice la ley, que es el 12. Hasta ahí le voy a leer. Dice, fíjese, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Abraham le bendijo. El sacerdote salió a bendecir a Abraham, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin generación, que tiene principio ni de día ni de fin, vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando dice permanece para siempre, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesús. Pero fíjese aquí, no vamos a sacar las cosas de contexto. Dice, considera pues cuán grande era a quien aún Abraham. Ponga cuidado aquí porque estamos hablando de los diezmos. Considera pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Póngase a pensar que Abraham no sacó nada de su bolsa. No saquemos la cosa de contexto. A ti te están dando a tol con el dedo. Abraham no dio ni un 5 de su bolsa, sino que Abraham traía un botín porque venía de pelear con los reyes. Creo que eran 5 o más reyes. Y Abraham les quitó todito a los reyes y se lo dio al sacerdote Melquisedec. Le dio todo el botín. Abraham no dio lo de su bolsa, pero tampoco no agarró ni 5 del botín, sino que se lo dio al sacerdote Melquisedec. Se lo dio todo. Es como que yo vaya y raspe un billete de lotería. Y yo me saque toda la lotería me la saque. Y yo vaya. Y todo eso yo lo regale. Pero no estoy regalando nada de mi bolsa, sino que estoy regalando algo que he ido y me lo he sacado. Por ponerle por un ejemplo, así mismo Abraham. Abraham no sacó nada de su bolsa, ni agarró nada de los demás. Fíjese, Abraham no agarró nada del botín, sino que así como estaba el botín completito, se lo dio al sacerdote Melquisedec. Así es que Abraham no sacó de su bolsa ni agarró nada del botín. Abraham no agarró nada del botín. Entonces, ¿y de dónde estos gentiles están agarrando? ¿De dónde están agarrando dinero de usted? Si antes de Jesús nosotros no estábamos allá como gentiles. Desde ahí empieza la gran mentira del enemigo. Fíjese. Del botín le dio. Entonces, ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Nomás los hijos de Leví podían ser sacerdotes y recibir diezmo. Nadie, eran 12 tribus. Las 11 tribus no podían agarrar nada más, sino nada más los levitas, agarrar de las 11 tribus. Pero eso venía por mandamiento de Dios. Eso era mandado por Dios. A nosotros Dios lo está diciendo, stop, no hagas eso. Dios no lo está diciendo, hazlo. No, Dios te está diciendo, no lo hagas. Pero cuando Dios le diga, ve y dale este dinero, ve y dale esto a fulano, y Dios se lo esté mandando, entonces sí vamos a hacerlo, porque Dios lo está mandando. Pero aquí Dios no te está mandando a hacer nada. El que te está estafando y te está exigiendo una cuota, son ellos, los pastores, son ellos que te están quitando.
Ellos son los antibíblicos. Ellos están podridos y se van a podrir en el infierno. Créeme que sí. En el Evangelio no se diezma ni se ofrenda. Ni las mujeres se ponen pantalones. Yo he visto esto por revelaciones. Un pastor tiene que, si está en una vigilia, el evangelista tiene que evangelizar y darse la vuelta a irse. El pastor, si está en una vigilia, debe de hacer su vigilia, dar la vuelta a irse. No recoger nada. Así me lo ha pintado el Señor. A un pastor me lo ha puesto como ejemplo. También yo veía que sacaba dinero de mi cartera y le daba a alguien que quería dinero, una mujer de una congregación. Y el Señor me llevaba y me decía, me mostraba un canastillo donde estaba lleno de productos de la tierra. Me decía que esas eran las ofrendas, los productos de la tierra, que yo no tenía que darle dinero a aquella mujer. Cuando me está diciendo los productos de la tierra, me está diciendo que eso fue antes del Cordero. Pero que en el Evangelio no se daba nada de eso. Porque aquel hombre, aquel gentil iba de una vigilia. Y nomás amaneció y se fue. No recogió nada aquel hombre. No recogió nada. Me está diciendo el Señor, así se tiene que hacer. ¿Ve? Yo le hablo con lo vivido. Con lo vivido le hablo yo. A mí antes del Señor llamarme a su obra, me dijo, vas a trabajar en mi obra, pero no vas a prostituirlo, me dijo, porque yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. No vas a prostituirlo, no vas a quitarle dinero a nadie, me dijo, y yo te voy a bendecir. Me lo dijo el Señor. En sí a mí directamente no me ha bendecido, pero ha bendecido a mi esposo grandemente para que a mí no me falte nada. Por medio de él me bendice Dios, por medio de mi esposo me bendice a mí. ¿Para qué? Para que yo no tenga necesidad de nada, ni de robarle a usted. Líbrame Dios. Yo no le quito a usted. Y si usted tiene hambre, yo le puedo regalar de mi pan a usted. Pero yo no le puedo quitar, pero sí le puedo dar. Porque nosotros no estamos para quitar. Estamos para ayudar si podemos. Si nosotros estamos en una condición superior, estamos para ayudar. No para quitarle a nadie. Ese es el evangelio de mi amado Jesús. Ese es. Porque Jesús, cuando predicó el evangelio, a nadie le quitó. Jesús regaló. Entonces nosotros no tenemos que quitar, nosotros tenemos que regalar. Jesús no le quitó a nadie. Jesús eran multitudes que lo seguían. A nadie le quitó ni 5, sino que le dio. Así es que usted no sigue el ejemplo de esos ladrones. Sigue el ejemplo de Jesús. Si usted no sabe la escritura, mire cómo Jesús actuó. Y Jesús dijo que siguiéramos el ejemplo de él. Entonces mire lo que dice. Tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Vaya, está hablando de la ley de Moisés. Dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví, ya ve, los hijos de Leví, el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? No está hablando de nosotros, de sus hermanos. Porque las 11 tribus, todos eran hermanos. Eran 12 tribus, 12 hermanos. La tribu de Leví, Judá, y cada tribu tiene su nombre. Entonces, todos esos 12 eran hermanos. Pero de esos hermanos, Dios eligió uno para que recogieran el diezmo de las otras 11 tribus. Pero fue Dios quien ordenó. Dios lo ordenó. Y cuando no lo cumplían, Dios mismo les llamaba la atención también. Pero era Dios en el asunto. De Génesis y Apocalipsis ha sido Dios en el asunto. Hoy no es Dios en el asunto. Hoy es los hombres con sus manos peludas. Estos descarados.
Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién tenía la promesa? Abraham. Abraham tenía la promesa. El sacerdote bendijo a Abraham porque Abraham tenía la promesa. Porque de Abraham iba a salir Isaac, Isaac Jacob, y de Jacob, Judas, de donde nació Jesús. Fíjese. Él tenía la promesa porque de ahí iba a venir Jesucristo. Y sin discusión sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive por los siglos, así en Abraham. Pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví pagó también, porque pagaba también. Pero está hablando de una tribu Leví. Por Dios, aquí nadie es Leví. Nadie es de la tribu de Israel. Nadie forma parte de la ley. Dejemos de ser ignorantes. De una vez. Una vez Dios me mostró un gentil y a los levitas. Aquellos levitas estaban con unas ropas blancas envueltas de pie a cabeza. Me mostró a los levitas y me mostró a un gentil. Y me mostró a un Manuel Sierra, que es un animal. A ese hombre y me dijo, dile que él no es gentil, para que esté recogiendo diezmos y ofrenda, me dijo. Ahí está el video, yo lo dije así como Dios me lo dio. Me mostró al gentil y a los levitas, el Señor. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ya ve? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿ya ve? El sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Ya ve? El sacerdocio levítico, porque bajo de eso recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que levantara a otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vaya, según el orden de Aarón. ¿De dónde salió Aarón? Aarón era levita, era parte de levita. Por eso Aarón y Moisés servían a Dios porque eran de la tribu de Leví. Eran levitas, ellos dos eran levitas. Ahora no son sacerdotes. El Espíritu Santo pone pastores. El Espíritu Santo, no sacerdote. El Espíritu Santo hace todo perfecto, no se equivoca. Solo póngase a pensar que no son sacerdotes. El Espíritu Santo a nadie le da don de sacerdocio, sino que de pastor. ¿Ve? Nomás fíjese entonces cómo viven una mentira y con las escrituras. Dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. ¿Ya ve? Cambio de ley. Aquel a quien se dice esto, de la tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es, ¿ya ve? Nadie sirvió en el altar. De las tribus de Jesús, nadie sirvió en el altar. Nomás los levitas. Por eso Jesús, para cambiar las cosas, tenía que venir, no de la tribu de Leví, para quitar para quitar eso. Porque también había corrupción. Entonces, si Jesús hubiera venido de la tribu de Leví, se hubieran seguido haciendo las mismas cosas. Por eso Jesús no vino de eso, sino que dice, aquel a quien se dice esto, de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judas, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ya ve? Jesucristo no era sacerdote, él era pastor y predicaba el evangelio. Jesús no dice yo soy sacerdote, no dice yo soy el pastor. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. Jesús no se dice que es sacerdote. Los distorsionados y los locos somos nosotros. Jesús está diciendo, yo soy el pastor. Yo soy el pastor, está diciendo él.
de mis ovejas. No está formando parte ni de ley, ni de Moisés, ni de los levitas. Así es que, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya le leí ahora. Ahora le voy a leer yo. Y vaya así, vaya y lea. Vaya y lea Hebreos 8 y léalo muy bien. En el 13. Léalo bien. Dice, mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es? Jesús. Un nuevo pacto. En el nuevo pacto entramos nosotros. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Ministro del santuario en aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. Dice que ese tabernáculo lo levantó Jesús, no el hombre, porque las paredes, aquel altar, aquellos tabernáculos, los levantó el hombre con dinero y paredes. Jesús no. Levantó un tabernáculo de cuerpo, levantó una iglesia del cuerpo. Y la primera iglesia fue Jesús. Aquí lo dice, ¿ve? No hecho de hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Los sacerdotes. Por eso Jesús no presentó ofrendas a los hombres. Él fue su ofrenda. ¿Cuándo vamos a entender? Y no más me vienen a decir y lo mismo. Y yo me canso. ¿Usted cree que yo soy de batería? No, señores. Mis pilas se acaban de estar yo con lo mismo. De veramente. Y yo vengo y le explico a usted, dejo de orar, fíjese, dejo de orar por venirle a explicar a usted aquí. ¿Para qué? Para que no se deje engañar. Pero resulta que me sacan a mí toda la sopa y siguen viviendo en la mentira. Siguen haciendo lo mismo. Y entonces, ¿para qué me vienen a preguntar si no van a obedecer? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. El Espíritu Santo no vino a dejar sacerdotes, pastores. Ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Se le olvida que nosotros no estamos en la ley, sino que bajo la gracia. Dios mío, ¿cómo es que vienen a recetar unos versículos? Pero esto los ignoran, ¿verdad? Este sí, este no, este sí, este no, este sí y este no. Así van, sinvergüenzas que son. Aquí seamos claros. Aquí leemos las escrituras como van. Aquí no se esconde nada. Yo no me voy a perder por hipócrita. Yo no me voy a perder por quedar bien con nadie. Definitivamente yo no voy a voltear las escrituras. Porque eso a mí no me va a salvar. A mí no me ha puesto el Señor aquí para venirle a dar suero. Me puso el Señor para que le dé leche. Y no adulterada, concentrada. Por eso no la quieren. Porque están acostumbrados a la chatarra. Están acostumbrados a azucarada. Así que si tuviese sobre la tierra, dice, ofrenda según la ley, vaya, ofrenda según la ley, las cuales sirven a los que figuran y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Hoy no hay más Moisés. Moisés quedó allá, hoy estamos en Jesús. ¿Ok? Si usted va a vivir la ley, entonces su marido va a tener muchas mujeres entonces. Porque en el Viejo Testamento, las que recogían ofrendas y todo, los maridos no tenían una sola mujer.
Tenía muchas mujeres. ¿Mm? Entonces David. Entonces los hombres van a tener un harén porque David tenía un montón de mujeres. Moisés tenía 700. Moisés no. Moisés fue el único que tuvo una sola mujer y 2 hijos tuvo. A Séfora, una sola mujer tuvo Moisés. A Séfora, no dice la palabra que tuvo más mujeres. Abraham sí dice que tuvo más mujeres. Pero el siervo Moisés, una sola tuvo. El hombre de haber dicho, si no puedo con una, ¿qué voy a hacer con 2? No tengo 2 pájaros, solo tengo uno. ¿Ve? Una mujer tuvo, sin embargo, Salomón tuvo 700. Y David no dice cuántas tuvo. ¿Usted quiere tener eso? Porque si usted está haciendo la ley, entonces viva la ley. Váyase a la ley. Pero la ley no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Usted no se va a salvar en la ley. Porque en el Viejo Testamento no estaba la salvación de nosotros. Sino que está en el Nuevo Testamento con Jesús. Con Jesús. Ahí se hizo manifiesto en el Nuevo Testamento Jesús. Allá los habló lo que iba a venir en un futuro de Jesús. Así que nosotros estamos en Jesús, no con Moisés. Dios mío, Padre eterno. Seguimos. Como advirtió a Moisés, iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz estas todas cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. ¿Ve? Jehová le dijo, este es el tabernáculo que vas a hacer. Y fíjese, y le dio las instrucciones, le vas a poner esto, le vas a quitar esto, le vas a poner esto. Ahora no. Hoy nadie se dirige por Dios. Nadie. Le digo que son unos blasfemos. Tienen las escrituras nomás para hartarse de ellas. Pero no las entienden porque no las viven. Pero ahora tanto mejor ministerio que es el suyo, cuando el mediador de un mejor pacto estableció sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué? Reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la de Judá un nuevo pacto. Ya ve, Jesús no vino por nosotros. No, señores, no seamos mentirosos. Jesús vino por su pueblo. Por su pueblo. Y nosotros somos añadidos. Añadidos. Así que no se queda grande que voy a decir, no, sí que Jesús vino por mí. No, no, no. Vino por su pueblo. Y ahí los adoptó a nosotros. Nosotros somos adoptados. Por eso dice en su palabra, yo soy el pastor de mis ovejas. El pastor de mis ovejas y el pastor de sus ovejas. Esas ovejas está hablando de las ovejas de Israel. Dice, pero tengo otras allá. Ahí ya pasa a decirlos nosotros. Pero a nosotros no los puso por primer lugar. De segundo dice, pero tengo otras allá, dice. Pasa que somos nosotros, pero dice, yo soy el pastor de mis ovejas. Cuando está diciendo de mis ovejas, está hablando de su pueblo Israel. Primero se dirige a sus ovejas Israel y luego dice, pero tengo otro redil allá. Después habla de nosotros. Dios mío, por favor. Porque reprendiéndose dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Usted es casa de Israel, usted de la Judá. No somos ni de una ni de otra, por favor, señores. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Con quién hizo pacto Dios? ¿Con nuestros padres? No. Lo hizo con los padres de la nación de hoy en día. El pacto lo hizo con sus padres. Con Abraham, el papá de Jacob. Hizo pacto con Jacob, el papá de las otras naciones. Bendito. Santo Dios mío. Con sus padres, dice.
el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Vaya. Cuando Dios fue a Egipto a sacarlos de la esclavitud, 400 y tantos años, que después de 400 y tantos años se apareció a sacarlos de la esclavitud, entonces hizo el pacto con ellos. Pero primero los sacó de la esclavitud y los llevó al monte de Sinaí para hacer el pacto con ellos. Por medio de aquellas tablas, ¿se acuerdan? Que Moisés se las quebró en la cabeza al pueblo porque no hacía caso. ¿Ve? ¿Usted estuvo en Egipto? Que yo me acuerdo, nosotros nunca hemos estado de esclavos ni de Egipto ni en Babilonia. Ni hemos estado allá en Hitler. No hemos estado allá tampoco. Nosotros hemos sido suertudos porque nosotros no hemos pasado esas cosas como las que ha pasado este pueblo. Usted hubiera querido que en verdad usted fuera pueblo para que pasara, para que su familia hubiera sido quemada en la cama de gas allá como lo hicieron en Alemania el Hitler, como lo hizo Nabucodonosor llevándolos de esclavos por 70 años, como lo hizo el faraón teniendo los 400 y más años de esclavo. Nosotros no hemos sido eso, señores. No sea mentirosa, dígale a su pastor que no sea... Dios mío, de veramente que yo si tuviera un viejo de estos, yo sí peco. Yo sí le doy unas cuantas cachetadas y unas cuantas patadas de karateca en los cachetes por sinvergüenza. En el nombre de Jesús se las daría. Por eso, me dice la hermana María Chito, ¿y a dónde usted congrega? ¿Cuál es su iglesia? Pues yo soy la iglesia. Yo congrego con el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Y de Jacob salió Judas y de Judas nació Jesús. Yo tengo a quien Jesús dijo, me voy pero no los dejo solo. Les voy a dejar a quien los va a guiar a toda verdad. Yo no congrego, ¿sabe por qué no congrego? Porque no aguantan la verdad de Dios. A donde pongo el pie, me pegan y me corren. Me pegan y me corren. Pero como yo no me convertí a ellos, sino que a Jesucristo, yo tengo mi congregación en casa y como yo soy la iglesia, así es que yo sigo de la mano de mi Señor y sigo adelante y sigo adelante. Y el ministerio que yo tengo no me lo dio hombre, me lo dio Jesús. Me lo dio Jesús. Porque Dios veía que me corrían y me corrían y me corrían. Pero yo seguía doblando rodillas en casa y en casa y en casa y en casa. Y iba el siguiente vez a otra congregación, igual me corrían. A donde iba me corrían. ¿Por qué? Porque Dios usaba la boca de esta mula para enseñarles. Pero ellos no quisieron aprender de la mano del Señor. No quisieron. Lo que hicieron fue correrme. No quisieron aprender así como ustedes están, que no quieren aprender de la mano del Señor. No quieren. Así mismo. Por eso yo estoy en casa. Porque me corrieron. Pero estoy en casa porque quise. El Señor me dijo, aquí te quedas. Aquí voy a estar contigo. Tú conmigo y yo contigo. Y aquí estamos los dos. Cuando caigo, Él me levanta. ¿A dónde he ido? ¿A dónde he ido? Me corrían. ¿A dónde iba? Porque donde iba Dios les hablaba. Entonces fue más fácil, ¿verdad? Quedarse con la gente tonta para seguirla destuzando y deshacerse de la iglesia verdadera del Señor, que les iba enseñando cómo es la iglesia del Señor. Entonces dijeron, mejor los deshacemos de ella y los quedamos con todo este pueblo tonto que no entiende. Y se baja el calzón y las preñamos y les quitamos hasta los dientes si queremos. Porque ellos no te quisieran dejar nada a ti. Ellos no te quisieran dejar nada a ti. Entonces dice, va. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque ellos no permanecieron en mi pacto. Aquellos no permanecieron en su pacto y ustedes tampoco. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios. Está hablando de su pueblo, que las iba a poner en su pueblo, a ver si así las entendían, porque no vivieron las primeras tablas, no las vivieron. Dijo, pues hoy se las voy a poner en su corazón, pero ni tan siquiera se dejaron ponérselas, no se dejaron ponérselas. Entonces dice, va, y ellos me serán a mí por pueblo. Habló de su pueblo. Todo el pastel es para aquellos. Las migajitas son para nosotros. Pero benditas esas migajas, porque aunque son unas migajitas como granito de mostaza, para mí representan inmensas, presentan para mí. Porque el pastel es para aquellos. Las migajas son para nosotros. Que le quede claro. Ay, hermana, no diga eso. Yo. No, usted nada. Se lo dijo Jesús. El pan es para los hijos. Le dijo Jesús, el pan es para los hijos, no es para los perros. Se lo dijo. Los trató de perros a nosotros. Así es que entendamos, señores. Dios mío, no se siente usted. Ustedes, la mayoría, es el diablo. El diablo es que se cree santado y el diablo yo soy Juan Camaney y yo soy Tarzán y ni a Chita llegan. Yo soy Tarzán y yo la puedo con Dios. Así dice el diablo. El espíritu del diablo tienen adentro porque no reconocen su lugar. Nosotros estamos alimentados de las migajitas que se le cae a Israel. Si no les cae migaja, no hubiera salvación para nosotros. Pero como siempre, de donde comemos siempre se caen las migajas. Aunque no querramos, mire que yo cuido que no se me caigan las migajas para que no se ensucie el piso o el tapete. Y siempre se caen las migajas, siempre. Y así, a aquel pueblo se le cayeron las migajas y fueron las que sirvieron para salvación de nosotros. Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su justicia y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Y con Jesús desapareció, señores. Vaya si lea Hebreos 8. Y de todo lo que leemos en Hebreos 8, la respuesta está en Hebreos 13. Hebreos 8, versículos 13. ¿Por qué, señores, somos tan duros de servir? ¿Por qué no tenemos oración? La carne y las escrituras no se llevan. La carne y Dios son enemigos. El que es del espíritu habla con Dios. El que es de la carne habla con el diablo. En la carne no se entiende las escrituras. Es el espíritu quien da la interpretación de las escrituras. Le he dicho yo. ¿O usted abre la puerta con sus fuerzas? ¿El cerrojo? No es a fuerza que usted trae una llave, que esa llave no se le tiene que caer. Porque si esa llave se le cae, usted queda afuera porque no puede entrar a su casa porque necesita la llave para entrar a su casa. Así necesitamos esa llave para entrar a las escrituras y leerlas con el entendimiento del espíritu, no con la carne. Espero hayan entendido hoy en día. A la que preguntó por la ofrenda. Y la Mariachito también. No he terminado. La que preguntó por la ofrenda. Voy a Hebreo 10, 5. Hebreo 10.
Y vaya y lea Hebreos 10 también, Mariachito y la hermana María Durán. Vaya si lea lo que le estoy diciendo aquí. Lea Hebreos 8, Hebreos 10, léalo todo también. Léanlo. Lean, por favor. Le voy a leer Hebreos 10, del 5 hasta el 8. Y si me dan ganas, le leo más abajo también. ¿Quién dice miedo? Si Dios está conmigo, ¿yo por qué voy a tener miedo? A mí nadie me viene a querer, como decir, ay, de usted miente. No, Dios no miente. Yo los versículos no me los saco del calzón, me los da el Señor. Yo estoy en una escuela, la escuela espiritual. Yo estoy en una universidad espiritual. Y para llegar a esa universidad y recibir esa clase, me pongo de rodillas para que llegue el maestro a recetarme. Mire lo que dice Hebreos 10, 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, aquí se habla en general. ¿Ah? Aquí habla del mundo, porque el mundo es el mundo todo, abarcado queda todo, dice. Porque el cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, más me preparaste cuerpo. Vaya, él fue su ofrenda. Dios mío, estoy cansada de decirle, Jesús fue la ofrenda. Jesús fue la ofrenda. Jesús vino a quitar diezmos, ofrenda, primicias, que voto y que dame. Vino a quitar todito eso el Señor, Dios mío, Padre eterno. Sacrificios de ofrenda no quisiste, más me preparé cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Y quién murió por los pecados? No fue Jesús. Entonces se llevó todo, Dios mío. Cuando usted se baña, aquí se tira el agua, ¿verdad? Y le queda limpio todo, ¿verdad que sí? Así hizo Jesús. Abolió todo. Todo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Le dijo Jesús, aquí vengo para hacer tu voluntad. Como dice en el rollo del libro, escrito de mí, en el Salmo 46, 8. Diciendo, primero sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vaya, todo eso se ofreció en la ley, no con Jesús. Dios mío, Padre eterno. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer esto último. Le dijo, quita primero todo, quita ofrenda, quita todo, le dijo, lo que usted está haciendo, para ponerme yo por los pecados del mundo. Y que nadie tiene que ir con carteras ni con chequeras a la congregación. ¿Ve? Dios mío. Si usted no sabe leer, ¿o qué le pasa? Dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Que está en Hebreos 8:13, ¿verdad? Que dice que era necesario que se perdiera el primer pacto. Ya le voy a explicar, si no se me olvida. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Señores, la palabra está clara, señores, dice, esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Para siempre. Entonces, cuando a usted le tocan ahí, para ellos no ha venido Jesucristo.
Y usted está diciendo, no, pues Jesús, yo no lo conozco y por eso yo vengo a ofrendar por mis pecados. Yo vengo a darle por mis pecados porque el Mesías no ha muerto por mí, el Mesías no ha venido. No, el suyo no ha venido, pero el mío ya vino. El suyo va a venir. El suyo, el mayor, el grandote, el papa de todos estos, va a venir y se va a sentar en Israel. Ese es el mayor, pero estos son los chiquititos, diablitos, anticristo. Estos son los pequeñitos. Y usted forma parte del anticristo cuando corre al altar a dar lo que Jesús vino a quitar. Por eso ustedes niegan. Por eso todos ustedes son anticristo. Aunque les duele la verdad. Son anticristo. Cuando corren y les tocan trompeta y les tocan el cumbión y salen bailando la cola ahí a darle el dinero. Dicen, Jesús no ha venido, Jesús no ha venido, Jesús no ha venido. Por eso yo ofrendo por mis pecados, porque mis pecados tienen que ser perdonados, porque Jesús no vino para mí, ni ofrendó por, ni fue ofrenda por mí. Para usted no fue, pero para mí sí. Así es que, Dios mío, ¿qué los pasa? Dice para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo, los mismos sacrificios para quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado en la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Dios mío, espero si hoy haya entendido, si no, Dios mío. Y nos atestigua, y los atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Los atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente se las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No hay más ofrendas por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo vino que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Así es que no tenemos que ofrendar más ni nada, Dios mío. Y usted sí le lee todo, Hebreos 10 hasta llegar al 11, y sigue el 11 todavía, y ahí le sigue hablando de las ofrendas todavía. Mire el 11 lo que dice, ofrenda, muerto aún, hablar por ella. Está hablando del mismo Jesús. Leer todo. Así es que se ve que ustedes están para allá, están tan perdidas, y eso es lo que yo digo continuamente. Están perdidas y con la Biblia bajo el brazo. Están perdidas y sentadas en una silla. Pero ese avión no va para el cielo. Ese avión ni lo conoce Dios. Ese avión no es ruta de Dios. Ese avión lo lleva el hombre y el hombre la lleva a perder. He terminado, espero les haya contestado sus preguntas. Así es que aquí estamos. Hasta luego.